Amigos de Sin Mentiras, lo que está haciendo la Federación en el Ártico ha dado o ha dejado de piedra al país de las hamburguesas, a Stoltenberg en la OTAN y a toda la Unión Europea. Le ha sacado años luz de diferencia, de distancia. Lo que está construyendo es verdaderamente impresionante. Allí tenemos las imágenes que ha facilitado el satélite gringo Maxar, y eso ha dejado muy preocupado a Occidente, porque está allí ya, no solamente que está construyendo, sino que, bueno, está ampliando todo lo que tiene que ser bases de radares, pistas de aterrizajes, se está restaurando, está ampliando, se está expandiendo, se está fortaleciendo, haciendo trincheras, teniendo un ejército cada día más poderoso en el Ártico y sobre todas las cosas abriéndose a nuevas rutas de envío que va a monetizar prontamente, dado el deshielo y dado también las más de 10.000 sanciones que le tienen allí los occidentales y todas las trabas para el comercio de la energía y de otros bienes. Instalaciones de última generación, potentes, novedosos radares. Se han abierto unas 50 bases en el Ártico desde la era soviética o de la era soviética. Están incluyendo allí aeródromos, estaciones de radar, puertos de carga, plataformas de lanzamiento de misiles, astilleros navales. Más de 18 aeródromos también se están construyendo con tecnología de última generación. Desde allí se ha lanzado el temible Sarmat, el intercontinental capaz de llegar a cualquier país de la Tierra. Bases que albergan cruceros hipersónicos, puertos marítimos para lanzar los drones submarinos como el temible Poseidón. Fíjate todo lo que ya está construido y se está restaurando las viejas y adaptando a las nuevas tecnologías, a la tecnología de última generación. Lo que está haciendo la Federación allí en el Ártico, que no tiene parangón y nadie le sigue la pista. Se está allí no solamente esa ruta que es muy importante para el comercio mundial y desde donde acortan todas las distancias a Europa y a América, sino también la Federación está abriendo rutas de navegación que se extienden alrededor desde África, de allá desde el Cabo Buena Esperanza, cruzando el Océano Índico, pasando por el Mediterráneo y por la península arábiga a través del canal de Suez. Todas esas rutas las está ya alimentando la Federación. Por eso es que hace pocos días el jefe de la OTAN, Stoltenberg, dijo que hay una importante acumulación militar rusa en el norte alto, que es esa parte que Rusia viene poblando con bastante fuerza y que ellos van a redoblar los esfuerzos y la vigilancia para mantener a raya a la Federación. Allí, además, la Federación está construyendo radares en dos lugares claves, cerca de Finlandia, uno en Olenegorsk y el otro en Vorkuta, que está también al lado del Círculo Polar Ártico. Estamos hablando que se está construyendo el camino más corto de Rusia a América del Norte, pasando por el Polo Norte Ártico. Y además hay que decir, toda la flota de rompehielos, nadie la iguala, la tiene la Federación, ni los gringos tienen uno solo. Ni los gringos tienen uno solo. Y desde allí se están haciendo envíos y pruebas de misiles, ya ustedes saben con qué características. Es decir, que todas esas antiguas bases soviéticas se están reabriendo, se están restaurando, se están modernizando y se están construyendo sitios militares verdaderamente impresionantes para una de las mayores bases militares en el Ártico que lo tiene la Federación, y con toda esta costa ártica y con todos estos barcos nucleares que posee la Federación, una ruta muy importante que le está sacando provecho, mientras el títere se está haciendo foto y está pidiendo platica o el abuelo anda en la luna. La Federación está construyendo todas estas, la mayoría ya terminadas y otras por terminarse, pero esto no ha parado desde hace años que se viene con esta ampliación y con esta expansión, y todo indica que no va a haber
haber manera de parar a la federación con las sanciones y con estas nuevas rutas, porque son rutas que se van a monetizar y además son enclaves muy poderosos desde el punto de vista de la riqueza que hay allí de minerales y de energía. Vamos a dejar el video hasta aquí, espero comentarios, muchas gracias, hasta la próxima.